Vamos a apoyar a Cuba por razones humanitarias. Y son 400,000 solo para que tengan una idea. México produce al día 1.6 a 1.8 millones de barriles diarios. Entonces 400,000 barriles ni siquiera es la producción de un día. Después de estas declaraciones de la doctora Claudia Sheinbaum de que México está rebosando de petróleo, que se produce mucho petróleo, e incluso dijo que también tenemos un excedente de diésel y por eso estamos regalándole el petróleo y diésel a Cuba, por ejemplo, mucha gente se comenzó a preguntar, bueno, si nos sobra el petróleo y tenemos un excedente de diésel, ¿por qué es que estos no ha bajado? O sea, no ha bajado el precio del diésel y no ha bajado el precio de la gasolina aquí en México. Bueno, primero que nada tienen que entender que el precio de la gasolina y del diésel hoy en día es decisión del gobierno. O sea, el gobierno es el que pone el precio del litro de gasolina y el precio del litro de diésel. Pero para que entendamos bien esta parte, primero tenemos que regresarnos al famoso gasolinazo de Enrique Peña Nieto. ¿Qué fue el gasolinazo de Enrique Peña Nieto? Porque mucha gente piensa hasta el momento que Enrique Peña Nieto un día se levantó y dijo, vamos a hacer que la gasolina cueste un chingo más para llenarnos los bolsillos. Pero no funciona de esa manera. Verán, desde Enrique Peña Nieto para atrás, el gobierno subsidiaba el precio de la gasolina. O sea, vamos a ponerlo de esta manera. Si la gasolina costaba 20 pesos el litro, el gobierno ponía 10 pesos y el ciudadano ponía los otros 10 pesos. Por eso en aquel entonces la gasolina nos salía mucho más barata. México producía gasolina aquí en México, además importábamos casi el 60% de gasolina de Estados Unidos y aún así se le tenía un subsidio. Cabe aclarar que dentro de ese subsidio también existía ya el IEPS. El IEPS es desde los años 80, pero era un IEPS negativo en este caso. O sea, se cobraba el impuesto del IEPS a la gasolina, pero de todos modos el gobierno pues lo absorbía como una parte del subsidio, por así decirlo. O sea, el IEPS existía en papel, pero en realidad no lo estábamos pagando. Ahora, ¿qué fue lo que sucedió y por qué se dio el gasolinazo? Coincide que en las épocas de Enrique Peña Nieto se juntaron dos crisis al mismo tiempo. Una, el subsidio que se le daba a la gasolina ya era insostenible y la otra es que el precio del petróleo a nivel mundial se había desplomado por completo. Durante las épocas de Enrique Peña Nieto, el subsidio que el gobierno le ponía a la gasolina ya era superior a los 200,000 millones de pesos mexicanos. A eso sumándole que el precio del petróleo se había desplomado, o sea, Pemex estaba perdiendo dinero y todavía este subsidio ya era insostenible, fue cuando se toma la decisión de liberar la gasolina. O sea, ¿a qué vamos con eso? Que el gobierno le quitó el subsidio a la gasolina, así de sencillo. Dijeron, ya, para el día de mañana el gobierno ya no les va a poner la mitad de lo que cuesta la gasolina. En este caso, la gasolina va a costar lo que realmente es, más aparte el IEPS, el impuesto. Por eso en aquel entonces la gente notó un cambio tan grande en el precio de la gasolina, porque simplemente ya estábamos pagando la gasolina como realmente costaba, o sea, con los costos de producción y además ya estábamos pagando ahora sí el verdadero IEPS. Entonces, ¿qué sucedió cuando entra Morena? ¿Que no se supone que la gasolina tendría que haber bajado de precio? Para eso nos hicieron una refinería. ¿La gasolina costaría 10 pesos ahora sí? Pues no, chulitos. Esto nunca va a suceder porque para que cueste 10 pesos la gasolina, Morena tendría que regresar a los subsidios anteriores que existían antes, los cuales prácticamente ya eran insostenibles. O sea, le estaba costando demasiado dinero al gobierno y aparte ya no había dinero y además, pues no se estaba cobrando el impuesto. O sea, el gobierno no estaba recaudando dinero de la gasolina. Entonces Morena sigue con el mismo modelo de aquel entonces, que la gasolina cueste lo que realmente es y aparte se le cobra el IEPS. O sea, actualmente si la gasolina nos está costando entre 10 y 12 pesos en su producción, todavía le añaden el IEPS y eso es lo que hace que el precio suba hasta los 25 pesos. De esta manera los mexicanos pagan la gasolina en su costo de producción y también pagan el impuesto para que el gobierno mexicano en este caso pues tenga recaudación fiscal. Ahora, ¿cómo es que Morena controla hoy en día el precio del combustible? Bueno, cuando el precio del petróleo se dispara, lo que haría que la gasolina costara todavía más cara, ellos reducen el IEPS. Y cuando la gasolina sea barata, entonces aumentan el IEPS. De esta manera, pues el gobierno no pierde. O sea, pierden dinero cuando se sube el petróleo, pero cuando se baja suben el impuesto. De esta manera recuperan lo que le inyectaron. Hoy en día Pemex es una de las herramientas más importantes de recaudación fiscal que tiene el gobierno. El gobierno está cobrando un impuesto cada vez que tú vas y le pones gasolina al carro y ese dinero es prácticamente recaudación fiscal. Hoy en día el mexicano paga el valor de la gasolina y además paga un impuesto por este litro de gasolina también. Por eso la reforma de Enrique Peña Nieto nunca entró en vigor. La reforma de Enrique Peña Nieto lo que permitía era que otras petroleras llegaran a competir aquí a México, a competir con Pemex.
La reforma de Peña Nieto no se trataba de que se vendiera Pemex, se trataba de que otras empresas petroleras llegaran aquí a México, refinaran petróleo, hicieran combustible y compitieran libremente con Pemex, lo que haría eventualmente que sí los precios bajaran. ¿Por qué? Pues porque el gobierno ya no podría estar cobrando tan cara la gasolina, porque si una empresa se pone más lista y dice, bueno, si estos güeyes venden la gasolina a 25 pesos, nosotros la vendemos a 20 pesos y entonces la gente nos compra a nosotros y nadie le compraría a Pemex. O sea, en pocas palabras, el gobierno no podría estar jugando con el impuesto del IEPS, subiéndolo y bajándolo a su entero gusto. En realidad, la reforma de Peña Nieto era lo que realmente haría que el precio de la gasolina fuera a disminuir, porque el gobierno ya no tendría el control del precio de la gasolina. El gobierno podría querer vender la gasolina a 100 pesos si ustedes quieren, pero el problema es que si las empresas extranjeras vendían la gasolina, a 20 pesos, a 15 pesos, pues la gente iba a optar por comprarle a las empresas extranjeras y no comprarle a Pemex, a la empresa nacional. El problema es que esto significa que el gobierno recauda menos dinero y si no hay dinero, pues entonces no hay para programas sociales, ni para todo lo que se roban, ni todo por el estilo, por lo tanto, pues no les conviene. Por eso les dan los discursos de que la privatización es mala y quién sabe qué. No, la privatización no es mala, ya les he dicho. El que se privaticen las cosas no significa que los programas sociales desaparezcan, ni que las empresas nacionales también desaparezcan. Si se privatiza el petróleo aquí en México, Pemex podría seguir aquí existiendo y podría ser del gobierno. Nada más que ahora la gente podría decidir si le compran la gasolina al gobierno o le compran la gasolina a una empresa extranjera, por ejemplo. Si la empresa extranjera vende más barato que Pemex, pues todo le van a querer comprar a la empresa extranjera y Pemex se queda sin vender nada. Eso es lo que no le agrada a los políticos mexicanos. Por eso les dicen, la privatización es mala. Claro que no. Pues tenemos el sector salud, ahí existe el IMSS Bienestar, esto, aquello, y también tenemos clínicas privadas, hospitales, esto, aquello. La gente decide si te vas a atender a un hospital privado o te vas a morir a la sala de espera del IMSS, por ejemplo. Tenemos la educación, tenemos escuelas públicas y tenemos escuelas privadas. La gente decide si se educa en una escuela privada o en una escuela pública, dependiendo también pues sus posibilidades económicas. Lo mismo hubiera sucedido con la gasolina. Si las empresas extranjeras vendían carísimo de París la gasolina y Pemex vendía muy barato, pues los mexicanos seguirían comprándole a Pemex y no le comprarían a las empresas extranjeras, pero el gobierno sabe que las empresas extranjeras operan sin corrupción, operan bien, con mejor tecnología, obviamente, y van a dar el precio de la gasolina mucho más barato que Pemex. Por algo no lo permiten, porque Pemex dejaría de estar recaudándoles tanto dinero. Recuerden, Pemex siempre ha funcionado como la caja chica para el gobierno.